nacimiento son procesos fisiológicos complejos, pero un gran impacto a nivel familiar y en la sociedad. El deseo de los profesionales es que culmine con el nacimiento de un bebé sano, asegurando la salud materna. El parto ectópico se define como el proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación a término, que culmina con el nacimiento de un bebé sano. Desde el punto de vista biológico se encuentra dividido en tres fases, que es el periodo de dilatación, el periodo de expulsión y el periodo de locuramiento. Como todo proceso formado por múltiples factores biológicos, psicológicos, culturales, ambientales y sociosanitarios, todos deben solucionar de manera coordinada hasta conseguir el nacimiento de un recién nacido sano. Sin embargo, aunque sería lo deseable, no todos los partos son iguales. Pudieran en ocasiones producirse alteraciones en el transcurso habitual, llegando a verse comprometida la vida de la madre y o del feto. A lo largo de los años, las mejoras obtenidas en la atención especializada de la embarazada y la puerpera han ayudado a reducir la mortalidad materna y neonatal. Las urgencias obstétricas se consideran el conjunto de complicaciones críticas que ponen en peligro la vida de la mujer embarazada y su recién nacido, momentos antes del parto o durante el mismo. Sin embargo, pese al conocimiento de estas situaciones críticas debido a su imprevisibilidad, hasta que se produce la situación se traduce en un incremento de la mortalidad materna. Por ese motivo, los asistentes al parto deben estar perfectamente preparados para dar apoyo en la toma de decisiones clínicas adecuadas, eficientes y seguras, incluso cuando se produzca cualquier siniestro que puede alterar el transcurso normal del nacimiento del bebé, así como estar dotados de conocimientos y habilidades actualizadas para dar respuestas a complicaciones derivadas de este proceso. En este video hablaremos de las principales urgencias obstétricas de carácter impredecible que pueden aparecer en el parto, como es la embolia de líquido amniótico, prolapso del cordón umbilical, distocia de hombros y parada cardiorrespiratoria de la embarazada. La distocia de hombros. La SEGOR define como un parto vaginal en presentación cefálica, cuya evolución se detiene tras la expulsión de la cabeza fetal por el impacto del hombro anterior del feto contra la sínfisis de la pubis materna o más raramente del hombro posterior contra el promontorio del sacro. Esta complicación requiere de maniobras especiales para desprender los hombros tras el fracaso de aplicar tracción suave sobre la cabeza fetal. Se debe de sospechar de distocia cuando al rotar la cabeza no rotan los hombros, quedando la cabeza fetal presionada contra el perineo. Aquí sufren una retracción hacia atrás llamada signo de tortuga. Los factores de riesgos asociados con una distocia que pueden poner en alerta al personal médico son la macrosomía fetal, que cuando mayor es el peso al nacer, mayor es la probabilidad de desarrollar una distocia de hombro. Otro factor es la diabetes mellitus, que es mayor el riesgo de distocia en partos en hijos de madres diabéticas, y otros son los antecedentes previos de distocia de hombro. Una de las anomalías en la evolución del parto son que ponen en riesgo a los pacientes. Se recomienda hacer una ecografía y una estimulación del peso tras el resultado de una positiva de distocia. Para esto hay dos alternativas. Uno es la inducción del parto para evitar que crezca intrauterinamente, o una cesárea electiva para evitar el parto vaginal. Embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico o síndrome anafilactoide del embarazo es una complicación poco frecuente durante el parto o hasta las 48 horas del posparto. Se asocia con altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y fetal. Los principales factores de riesgo son edad materna avanzada, multiparidad y patologías, anomalías placentarias, eclampsia, polidramios, desgarro cervicales y rotura uterina. Aún puede ocurrir en cualquier embarazo y parto, incluso en ausencia de factores de riesgo conocidos. Esta complicación aparece cuando el líquido amniótico con elementos en suspensión, lánugo, células fetales, meconio, penetran en la circulación materna por pérdida de continuidad de la barrera fisiológica entre los compartimentos materno-fetal y gracias a un gradiente de presión desde el útero hacia las venas.
produciéndose un cuadro similar a una reacción anafiláctica de aparición súbita e inesperada con manifestaciones clínicas como hipoxemia e hipotensión. En caso de no revertirse, desemboca en un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Consta de dos fases diferenciadas. El líquido amniótico, junto con elementos de suspensión, se introduce en la circulación materna, liberándose en el torrente sanguíneo y mediadores bioquímicos responsables del vasoespasmo arterial y pulmonar, y produciendo el cuadro de hipertensión pulmonar. El aumento de la presión del ventrículo derecho desencadena una insuficiencia ventricular derecha y edema pulmonar. El resultado es una hipoxemia rápida e hipotensión que provocará una lesión neurológica permanente si no se consigue revertir. Esta fase dura 30 minutos aproximadamente. La mayoría de las pacientes mueren debido al compromiso vital que supone, mientras que las gestantes que logran sobrevivir a la fase inicial continuarán con disminución de la resistencia vascular sistemática y con gasto cardíaco. En la segunda fase se produce la insuficiencia ventricular izquierda debido al funcionamiento del ventrículo derecho. Además, la lesión primaria pulmonar evoluciona en un síndrome de distrés respiratorio y el 80% de los casos desarrolla coagulopatía de consumo, SID o hemorragias. Las manifestaciones clínicas con las que cursa son cor pulmonar agudo, acompañado de tos, náuseas, sudoración, escalofríos, alteración del nivel de conciencia. Esta sintomatología inespecífica se agrava con hipotensión, taquicardia, taquipnea, que desencadena el colapso y finalmente la muerte. Si no muere, desarrolla una trombocitopedia intensa, actividad fibrinolítica y coagulopatía de consumo causante de la intravascular diseminada. La muerte materna se debe al síndrome de distrés respiratorio, la parada cardiorrespiratoria, la hemorragia producida por el SID, fallo multiorgánico tras la supervivencia inicial de la fase. La parada cardiorrespiratoria se define como la situación clínica que cursa con la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea, confirmada por apnea, ausencia de conciencia y ausencia de pulso detectable, situación que si no se revierte conduce en pocos minutos a la muerte. Tan pronto como se sospecha una parada cardiorrespiratoria, se debe iniciar el algoritmo de actuación de resucitación cardiopulmonar. Los factores de riesgo son la edad materna avanzada, la raza negra, la multiparidad y la falta de control prenatal. Las causas más comunes son hemorragia, síndrome hipotensivo asociados al embarazo, síndrome HELLP, embolismo del líquido amniótico, cardiomiopatía, sepsis, traumatismos, tromboembolismos y taponamiento cardíaco e intoxicaciones. Estos cuadros producirán ventilación inadecuada, responsable de la hipoperfusión cerebral y anoxia tisular. Para una correcta actuación, se precisará de la intervención de todo el equipo multidisciplinar, con habilidades y conocimientos sobre las técnicas de soporte vital básico, además de tenerse en consideración, por tratarse de una gestante, los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, ya que influyen en la realización de las maniobras de soporte vital. Por lo tanto, tras identificar la parada cardiorrespiratoria, se debe pedir ayuda inmediata e iniciar las maniobras de RCP de calidad a un ritmo de 30x2 con desplazamiento manual uterino. Identificar causas del paro cardiorrespiratorio para aplicar tratamiento más adecuado. Asegurar dos accesos venosos periféricos, nunca de las extremidades inferiores, ya que el retorno venoso está afectado por la compresión del útero grávido. Solicitar desfibrilador e identificar ritmo tan pronto como sea posible. Si está indicado, desfibrilar con máxima carga. Tras la tercera descarga, administrar vía intravenosa 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y amiodarona 300 miligramos en bolo. Y tras la siguiente descarga, 150 miligramos. Si el ritmo es no desfibrilable, administrar vía intravenosa 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos y perfusión de suero fisiológico 250 mililitros si hay hipovolemia. Si la supervivencia materna es inviable o los esfuerzos de reanimación no dan resultados transcurridos 4 minutos,
se recomienda la toma de la decisión clínica de hacer la cesárea perimortem al 5º minuto, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. El tiempo recomendado se basa en la hipótesis de que el daño cerebral irreversible ocurre en condiciones normales, tras 4 a 6 minutos de la anoxia. Durante la cesárea se debe continuarla ininterrumpidamente con las maniobras de RCP materna, ya que restablece el retorno venoso, favorece el aumento del gasto cardíaco y mejora el pronóstico materno. En todo el proceso, la prioridad será la reanimación óptima de la madre, por ser el mejor tratamiento inicial para el feto. La causa principal de la muerte fetal es por shock y muerte materna. Las complicaciones derivadas del proceso de RCP son fracturas costales, hemotórax y rotura de órganos internos. Otra de las complicaciones del parto es el prolapso del cordón. Es la posición anormal del cordón umbilical. Se trata de una emergencia obstétrica. El riesgo de esta situación está asociada a producir la oclusión de la vena umbilical y provocar el vasoespasmo de la arteria. La consecuencia directa es la disminución o interrupción de la circulación funicular y los intercambios gaseosos entre la placenta y el feto. Eso puede producir que no pase en sí la oxigenación fetal, causando daños neurológicos y la muerte fetal. Los factores de riesgo son los recién nacidos, los embarazos gemelares y la presentación fetal, que es transversal o podálica. Los principales factores que producen son los factores que impiden una adecuada adaptación de la presentación fetal de la pelvis. Entre ellos está la presentación de nalgas, oblicuas o inestable. Igual está el bajo peso para la edad gestacional, las anomalías pélvicas y las malformaciones uterinas. Al igual están los factores iatrogénicos que favorecen el desplazamiento. Entre ellos está la amnioresis en la presentación fetales altas, la maduración cervical mediante la colocación del balón de Cook, el parto instrumental, amniofusión o inserción de catéter de presentación intrauterina. El diagnóstico de la procedencia del cordón se basa en la palpación por el tacto vaginal descendiente, aunque a veces es posible verlo sobresaliente por fuera de la vulva. En el caso del precúbito del cordón, también es posible percibir a través de la membrana íntegra un cuerpo móvil con pulso propio. Sin embargo, la lateroincidencia se sospecha cuando aparece una alteración de la frecuencia cardíaca fetal, detectada por el registro cardiotocográfico y como bradicardia y desaceleración variables, sin causa que lo justifique. Además, puede diagnosticarse mediante ecografía con la visualización de la localización de los vasos umbilicales en el espacio, bien por delante o al lado de la presentación o con el Doppler de color. El manejo obstétrico óptimo del prolapso del cordón es la extracción inmediata fetal para evitar la muerte por comprensión del cordón mediante cesárea de urgencias. Si la edad gestacional del feto es menor a 25 semanas, se intentará la recolocación intrauterina del cordón. Se recomienda administrar vía intravenosa la betamiméticos para evitar la ruptura prematura de membranas o del desplazamiento del cordón. Excepcionalmente puede intentarse la extracción del feto por vía vaginal según la estática fetal, el plano del descenso de la cabeza y la valoración de la frecuencia cardíaca fetal. También está indicada la vía de extracción vía vaginal si el feto está muerto en el momento del diagnóstico. Para evitar las complicaciones, las medidas profilácticas que se deben llevar a cabo en caso de que se produzca fuera de una sala de parto. Es aconsejar a las embarazadas acudir al hospital tras la ruptura espontánea de las membranas para realizar un tacto vaginal. Es importante la toma de conciencia en pacientes de alto riesgo. Puede ayudar a facilitar el diagnóstico y evitar situaciones de urgencias en las que se comprometa la vida del feto.
La mortalidad neonatal este tipo de urgencias obstétricas varía desde el 0 al 3%, siendo peor en las presentaciones cefálicas debido a que la comprensión es más intensa, junto con otros factores como la prematuridad, tipo de parto, maniobras de extracción utilizadas y tiempo transcurrido entre los diagnósticos y la actuación. El pronóstico materno empeora debido a mayor intervenciones obstétricas. En conclusión, la frecuente aparición de estas patologías citadas en mujeres sin factores de riesgo hace necesario que los profesionales de la salud atiendan estos y estén siempre alerta y preparados para actuar con independencia de cuál sea la circunstancia, sobre todo en las pacientes de alto riesgo, es decir, aquellas que inicialmente presentan factores predisponentes. También tenemos que la aparición repentina de los síntomas, su gravedad, su rápida evolución, implica que a mayor brevedad en tiempo de demora hasta iniciar las medidas de emergencia para su resolución, mejor será el pronóstico de supervivencia materno y fetal. Las intervenciones que se deben realizar para la resolución de estas situaciones críticas incluyen el abordaje multidisciplinar en el que se establezcan los roles que debe de cumplir cada profesional de la salud, la comunicación entre los mismos y los tiempos de actuación que cada uno debe de tener. En cualquier actuación, especialmente las maniobras de resucitación, se debe tener en cuenta para su realización los cambios anatómicos que se producen en el cuerpo de la paciente, de modo que se realicen las adaptaciones correspondientes, sabiendo esta una embarazada. La formación continua de los asistentes del parto para adquirir habilidades y conocimientos actualizados también es importante sobre el diagnóstico precoz y el tratamiento de las urgencias obstétricas, los cuales serán un factor clave para mejorar la tasa de supervivencia que es del binomio madre e hijo. Es por ello que es importante que estos profesionales estén siempre alerta y estén actualizados constantemente.